Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Terra Crítica, esta semana sobre temas legales y sobre temas digitales. Os habíamos anunciado que queríamos hacer un programa con el jurista Marcos Peña y vamos a tener un programa esta semana, pues un programa especial, y el director del programa, Pedro Gallego, no va a poder asistir a este programa y, en fin, voy a estar yo aquí en los mandos de la presentación y la conducción del programa, y mi querido amigo César Bobadilla en la cosa técnica. Vamos a saludar rápidamente a Marcos Peña y a centrar el balón de qué deporte vamos a jugar esta tarde, que es el deporte de estudiar qué está pasando en las redes digitales y todo lo que tiene que ver con el derecho alrededor de las redes digitales. ¿Están pasando con nosotros? ¿No se están pasando con nosotros? ¿Nos están vigilando? ¿No nos están vigilando? Queridísimo Marcos, ¿cómo estás? Hombre, ¿qué tal? Encantado de estar con todos vosotros, José, que hace mucho tiempo que no estaba. Quehaceres jurídicos nos han impedido que podamos estar en programas y que podamos hablar de esta apasionante actualidad. Así que yo estoy encantado de estar contigo, al volante con César, así que encantado. Fenomenal, fenomenal. Nos haces un honor estando en el programa, querido amigo. Y la verdad es que últimamente los debates de Terra Crítica se han convertido en debates atemporales que están siendo muy escuchados y que tratamos, digamos, de tomar un poquito de aire, ¿no? Llenar el diafragma y separarnos un poquito de la realidad y hacer análisis de estas cosas. ¿Qué nos estamos encontrando? Por centrar un poquito el balón. La profesora Susana Zuboff presentó un libro, creo recordar, en el año 2019, creo que en español estaba en el año 2020, que se llama La era del capitalismo vigilante, donde básicamente dice que bueno, la actividad económica ahora, más que estar centrada en el valor que se generaba en la fábrica, ¿no? Como nos dijo Marx, está ahora mismo centrada en recopilar y analizar, procesar datos de nuestras actividades personales, familiares, económicas, etcétera. Y esto, evidentemente, pone sobre la mesa una serie de problemas. La profesora Zuboff, pues ella habla de privacidad, de libertad y de democracia. Y por centrar quizá el valor un poquito, yo me gustaría que habláramos hoy de privacidad. Parece que todo el mundo habla, lo hemos visto en la presidencia húngara de la Unión Europea, de que, oye, hay que vigilar las redes sociales porque hay una gente, en fin, que son unos bestias, que hay que estar a cosas de terrorismo, a cosas de pornografía infantil, a cosas que no pueden tolerarse, pero ahí vemos como todos los países echan el freno diciendo, oye, no, porque es que estás invadiendo una esfera privada del ciudadano, estás mirando en las comunicaciones personales de un ciudadano. Y, sin embargo, en la vida diaria nos damos cuenta cómo cuando nos ponemos a hablar de cualquier temática, de deporte, de viajes, de compras, de cualquier temática, de una serie de televisión, 15 minutos después tenemos en todas las redes sociales pues anuncios vendiéndonos tal producto, recomendándonos tal youtuber o recomendándonos tal viaje o lo que sea. Entonces, lo que quería era que tú me comentaras ¿qué está pasando con esto de la privacidad? Es decir, ¿hay privacidad o no hay privacidad? ¿Nos la respetan o no nos la respetan? ¿Se la toman en serio a veces y no se la toman en serio otras? De verdad, danos el marco jurídico de todo esto para que lo entendamos mejor, Marcos. Bueno, pues el cambio en el tema de la privacidad, la culpa, el cambio a mejor o a peor, la culpa la tiene el Reglamento General de Protección de Datos, que como sabéis se aprobó hace unos años y que dio lugar luego al desarrollo de una ley de privacidad y de derechos digitales en España, pero que en el marco europeo viene dado por el reglamento y que en ese reglamento general de protección de datos, pues Europa hacía una apuesta. Aquí no voy a decir nada que José no sepa mejor que yo. En el ámbito de la privacidad, en el ámbito de lo que decido la privacidad para que podamos entenderla, es el anillo más amplio que la intimidad, ¿de acuerdo? Abarca determinadas cuestiones, no solo domésticas, sino también profesionales y personales con respecto a las relaciones que puedo tener con terceros y que por lo tanto eso requiere un ámbito de protección. En el ámbito de la intimidad es mucho más, en este caso más íntimo, pues el debate en el carácter internacional se ha visto desde dos prismas principalmente. Desde el ámbito norteamericano, en donde se considera que el dato, la información sobre la privacidad
le corresponde a las empresas, donde el tema del Estado solo entra, ese concepto de Estado mínimo, ¿no? Solo entra cuando hay un abuso muy claro y una manipulación muy clara en el tema del ámbito personal de la ciudadanía. Si no, no entra absolutamente, deja que sean las empresas con el interesado, con los usuarios, el que se venga a regular. En algunos casos, cuando han sido unos abusos muy grandes, hemos visto que tanto Facebook como otras grandes empresas tecnológicas han pasado por el comité de comisión del Congreso norteamericano, intentando limitar o delimitar su actuación. Tenemos la parte contraria, es decir, China, pues el dato pues no le corresponde en este caso, a la privacidad. La información, el dato de la privacidad no le corresponde al individuo. El individuo es un elemento de la masa y, por lo tanto, le corresponde al Estado, y el Estado es el que hace el uso y la disposición de esa privacidad en aras de una seguridad nacional o de otros parámetros políticos. Bueno, ¿y qué hace Europa? Europa ha intentado, como siempre, ser equidistante y ser un poco el equilibrio. Yo no sé si lo ha conseguido. Lo que ha dicho es lo siguiente. Ha querido poner límite a dos cosas importantes para Europa. Una, que es el tema de las redes sociales, el tema del intercambio de información en estas plataformas de relaciones que tenemos, desde Twitter a otras plataformas como Facebook, pero sin embargo ha ensanchado la posibilidad de que en el ámbito de la privacidad, en aras de un concepto de seguridad nacional o de interés público o de orden nacional, como así lo define la ley, pues los gobiernos europeos pueden entrar en nuestra privacidad, en nuestra esfera, sin casi, para no ser exagerado, sin casi pedir permiso. Por lo tanto, han hecho un híbrido. Por una parte, permiten que los gobiernos, en aras de estos conceptos jurídicos indeterminados, ¿no? El interés nacional, la seguridad, ahora se quiere modificar, ¿no? Lo hemos visto en el plan Sánchez, ¿no? De la fake news, ¿no? De ese plan de saneamiento de la democracia. Quieren modificar esa ley orgánica y permitir entrar para decirte en tu casa, oiga, crea usted en esto y no en esto, y por lo tanto eso el gobierno, la norma lo legitima, y eso, pues bueno, pues nos escoramos más a lo que hace China, y sin embargo, bueno, pues se limita una serie de aspectos para las empresas. Es verdad que en temas de comercio electrónico, en temas de todo lo que es el B2B o el B2C, ha habido una ampliación porque evidentemente, como tú bien dices, hay un capital electrónico muy grande y lo han permitido. En las plataformas, en este caso, como están utilizándose como instrumento de modificación del poder y en muchos casos pues de plaza pública, lo han intentado limitar. Tenemos que tener en cuenta que también modificó todo el tema de la privacidad, las sentencias y los casos, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el de Google Analytics y con el de Facebook, en el que le ocurrió lo mismo que en Estados Unidos. Tenían que decidir, oye, ¿cómo lo hacemos? Aunque a pesar de que le pusieran una sanción multimillonaria, pues en este caso no hubo un cambio drástico en la política de privacidad de Facebook. Por lo tanto, nos encontramos con que se ha intentado poner límites a lo que es la extensión y la intromisión a la privacidad de los ciudadanos por parte de las empresas, pero sin embargo el reglamento sí permite una mayor intromisión de la privacidad por parte de los gobiernos en base a, bueno, pues a lo que hemos dicho, esos conceptos etéreos de interés general, de decisión política, de seguridad ciudadana, que solo, pues en este caso, el gobernante es capaz de definir para poder legitimar la intromisión a la privacidad. Así es como está el panorama. Muy interesante. Me ha encantado, Marcos, la taxonomía que haces entre la empresa como dueño del dato, el Estado como dueño del dato y la Unión Europea poniéndose equidistante, ¿no? en este dilema, ¿no? Hombre, a mí me gustaría aquí traer a colación que en muchas declaraciones de esto que llaman soplones, ¿no? En inglés dicen whistleblowers, ¿no? Que queda muy bien la palabra. En las declaraciones de estos soplones que ha habido de ex empleados de todas estas grandes plataformas tecnológicas norteamericanas,
han contado abiertamente tanto al Europarlamento como a parlamentos nacionales, como puede ser el irlandés, el austríaco, el holandés, han contado que el objetivo de estas plataformas es retenerte dentro de la plataforma, y ellos han confesado abiertamente que tenían información de actividades criminales dentro de la plataforma, pero que estas cosas pues se dejaban hacer y no se comentaban, ¿no? Un pequeño apunte que quería hacer. Otro apunte que quería hacer es que creo que hay una megatendencia política muy importante aquí, que es la megatendencia de que ahora mismo la Unión Europea quiere enfrentarse a estos grandes gigantes tecnológicos norteamericanos, y por lo que hemos podido escuchar a Ursula von der Leyen y algunas de sus decisiones con relación a una agencia europea de inteligencia artificial, los millones y millones de euros que se quieren poner en todo esto de la tecnología, parece que hay una idea de relajar las reglas de la competencia europea y los abusos de posición dominante, y tratar de impulsar el euro Tesla, el euro Facebook, el euro Google y el euro lo que sea, gigantes europeos transnacionales que puedan competir con estas grandes empresas, ¿no? Y entonces, bueno, eso era nada más un par de apuntes, pero te quería preguntar, de hecho, la taxonomía que hace la profesora Zuboff y que la copia de Hal Varian es el microeconomista más famoso del mundo, el que estudias en la universidad, los libros de microeconomía de Varian. Yo, que ya tengo muchos años, fue el libro que estudié y me he enterado recientemente que es el economista jefe de Google. O sea, se han llevado al mejor especialista de microeconomía desde el punto de vista académico y se lo han cogido para Google. Y él identifica 4 pilares de este mundo, ¿no? El primer pilar es lo que hemos hablado, la extracción y análisis del dato. Pero hay otros pilares muy interesantes que te quería preguntar porque tienen muchas implicaciones jurídicas. Primero, o segundo, mejor dicho, segundo pilar, hay nuevas formas de contratación. Ahora contratan contigo de una manera muy rara, ok, di que sí, tú ni te has leído el lío ese de 1000 palabras y tal. Luego, la siguiente cosa es que te customizan, perdonad por el anglicismo que es bastante hortera, pero te adaptan el servicio a ti. Te dicen, a mí, Marcos, que yo que te conozco, a mí me gusta el derecho, a mí me gusta el deporte, a mí me gustan los viajes, a mí me gusta la lectura, y pues ya te ven venir por donde vienes y ya el servicio que te dan es adaptado a Marcos, ¿no? Y luego, por último, muy importante, no te acaban de decir que toda la infraestructura tecnológica que está desplegada se puede permitir que tú seas un experimento o parte de un experimento en cualquier momento. Y por eso te quería preguntar esos 3 factores, el factor de la contratación, el factor de un servicio fluido que te adaptan a ti como consumidor, y luego lo tercero y muy importante, que tú solo por ser usuario de la plataforma A, B o C, pues ya eres una cobaya que te pueden analizar y estudiar, y aparte te vienen las condiciones de contratación. Y me gustaría que le dieras un poquito de vueltas a todas las implicaciones jurídicas que hay aquí, porque me ponen los pelos de punta y que me gustaría escucharte. Pues en el primer caso, los ahora, ¿cómo se denominan, no? Los smart contracts, ¿no? Que en este caso, pues, tú puedes efectivamente firmar un contrato mediante un OK, o simplemente poner la cara, o por cualquier otra medida biométrica. Aquí nosotros tenemos un problema porque tenemos un vacío legal. Nuestro Código Civil no permite o no ve ni siquiera la interpretación. No puede ser tan extensiva que nos lleve a poder firmar un contrato con un consentimiento válido. Como tú bien dices, esos tipos de contratos que se llaman contratos de adhesión, donde tú no negocias las cláusulas, sino que están, y tú dices sí o no, están sometidos a la Ley General de Consumidores y Usuarios y requieren una serie de especificaciones. Esas especificaciones están ya totalmente obsoletas con respecto a lo que se da ahora mismo en las redes con esos tipos de contratos y con esos tipos de medidas. En las otras cuestiones que tú me has comentado, ¿no? Esa realidad esférica, ¿no? En donde solo vemos una mirada de burro, donde solo vemos lo que nos gusta. Pues si a mí me gusta mucho Enya o me gusta mucho el New Age, pues solo lo veo New Age. En este caso, el reglamento lo que te viene a decir es que el límite está en que al usuario no se le puede manipular, ¿no? Oye, ¿cuándo nos entendemos que estamos manipulados? Estamos manipulados, se entiende, ¿no? Hay una presunción iure de iure. Esto es un latinajo que significa, oye, el derecho cree que se está manipulando cuando se va dirigiendo a menores y que, por lo tanto, determinadas cuestiones a menores
pues que se le van dando sus propios gustos, se entiende que están manipulados y por lo tanto el menor pues hace sus compras y hace sus cosas y se entiende que si esa publicidad o ese bombardeo de promoción se va a ese menor, se entiende que está manipulándolo y por lo tanto hay que ponerle un límite. En este caso, España está teniendo muchos problemas porque nuestro desarrollo legislativo no va de la mano de todo lo que estamos percibiendo a menores, y a mayores lo que nos queda es que tenemos que acreditarlo. Es decir, tenemos la posibilidad, mediante procedimientos un poco engorrosos, de que, oiga, no me vea la realidad que yo creo que es, porque no es, o sea, porque usted, esa plataforma, me la está construyendo a mí, y lo construye a través de los likes y de la interacción, incluso del tiempo o del mini tiempo que puedo estar en un vídeo, en una pantalla, donde la pantalla registra que he captado atención a eso y que me va a vehiculizar vídeos de ese tipo. Bueno, pues fuera del límite de lo tolerable, nos dicen que en el caso de así sea, eso puede ser una manipulación y eso pues está prohibido porque va en contra de la libertad personal. El problema, como siempre, es el tema de prueba. O sea, habría que ir, en este caso, a demandar a alguien para que se considera que se está manipulando la libertad personal de alguien, su decisión, sea el que sea. Bien, pensemos en lo que está ocurriendo con los votos, con el ejercicio del derecho al sufragio activo, en la posibilidad de que se cree una realidad paralela donde no sea falsa, pero sí que esté manipulada, esté sesgada. Bueno, por este caso habría que acreditar ante los tribunales que todo el bombardeo de un tiempo para acá ha sido pues muy adaptado a cada uno para hacerle ver la realidad que él cree que es la propia realidad, ¿no? Y eso en el ámbito económico está teniendo un auge muy grande, porque si a mí me gustan los botines Nike, pues solo veo botines Nike y solo veo zapatillas Nike y solo veo corredores y solo veo tal, y por lo tanto no veo otra cosa. No sé si se ha inventado una gafa o ha salido una blusa que me interese. No, las plataformas lo bombardean, ¿no? Ese límite de lo manipulable, de la manipulación, también es complicado porque sigue siendo un concepto amplio. Es decir, oiga, cuando yo me están manipulando o no me están manipulando, ¿no? En todo caso, volviendo al primer punto, en los smart contracts tenemos un problema. El Código Civil no lo sujeta ni siquiera con una interpretación extensiva. Tenemos un problema a la hora de acreditar consentimiento, visos de consentimiento, y de que éramos conscientes de que toda esa hiperregulación que se encuentran en esos contratos y que, como tú bien dices, las plataformas luego con nosotros hacen lo que quieren, un ensayo, y pueden determinar perfiles, incluso nuestra imagen puede aparecer en memoria de inteligencias artificiales y con nuestra imagen pueden sacar pues un resultado B, un Marcos Peña B. Bueno, pues eso tiene que estar pues bien expresado, bien determinado y bien concluido para que sepamos lo que puede o lo que no puede ser. Ahora mismo, pues evidente que no puede hacerse. Desde el punto de vista de la legislación española contractual, pues tendría muchísimos problemas, pero ahora mismo no se están dando estas impugnaciones a no ser que específicamente, como te digo, pues se acredite que efectivamente hay una manipulación en la libertad de elección y la libertad de consentimiento. Un problema que llegará tarde o temprano. O sea que desde luego estamos en una de las fronteras del derecho, ¿no? Yo sé que me lo llevas diciendo años, que lo estás estudiando, que colaboras con súper especialistas, pero es un tema que va creciendo y es verdaderamente frontera del derecho, ¿no? Para los buenos juristas, como eres tú, ¿no? Hombre, yo te quería comentar más cosas. Por ejemplo, el Acta de Servicios Digitales Europea ha exigido que todas estas grandes plataformas revelen cuáles son sus fórmulas de financiación económica. Y claro, a mí me venía a la cabeza Amazon, me venía a la cabeza el AliExpress y todo este tipo de grandes plataformas, y resulta que al final lo que ha aparecido, ¿no?, es que grandes plataformas, de hecho, la mayor parte de ellas son plataformas del mundo del porno, lo cual ha generado también muchísima tensión y, de hecho, según he leído en un informe técnico reciente, de hecho, se ha moderado mucho los contenidos en estas plataformas porque ahora mismo están siendo sometidos a vigilancia debido a esta Acta de Servicios Digitales de la Unión Europea, ¿no? Hemos visto este intento raro, ¿no?, del gobierno español de hacer el pasaporte porno y todo esto, que lo comentamos ya en programas que tuve en su momento con Pedro Gallego y tal, y bueno, no, si quieres hacer algún apunte, pues encantado de escucharte, ¿no? Pero yo lo que te quería traer a la mesa, la pregunta que te quería traer es la siguiente. Vamos a ver, yo creo que el mundo de las redes sociales está ahora mismo en un momento edípico.
¿no? Que el hijo quiere matar al padre. El padre era el ingeniero social que quería que el hijo le obedeciera con determinadas pautas de comportamiento, y ahora eso está siendo utilizado por gente mala, malísima. Sea el malo en ese momento, pues, hombre, no quiero decirlo, el terrorista, el pervertido, pero ¿por qué no también el contrincante político? Esto que llaman ahora de la fachosfera y demás, que decide pues quedar, decide mandarse papeles, decide tal. Y hemos visto cómo ahora mismo hay una reacción en el cual el padre dice: tú a mí no me matas. Y se está yendo a por los albises, se está yendo a por el consejero delegado de Telegram, que está ahora mismo allí en arresto domiciliario en Francia, porque dicen que le suben a la plataforma barbaridades o negocios ilegales o historias o tal, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta es muy jurídica, porque me he puesto a hablar de Freud, ¿no? Pero yo creo que al final, y me engancho al mundo tuyo, ¿no? De ser jurista y demás, creo que es que no hay suficientes herramientas para controlar al crío. Se ha generado el crío está haciéndose adolescente y le ha dado por meterse donde no se tenía que meter. Dicen: mi niño va a hacer deporte y a tocar el piano. Y resulta que el niño va con unas melenas por aquí, en una moto, y hace cosas muy raras y tiene amistades de lo más peligrosas. ¿Me podrías elaborar un poco tu postura alrededor de esto? Sin duda, lo has expresado, lo has descrito completamente. Nosotros, ya sabes que tú también eres un amante del derecho, que cuando tenemos un vacío legal, tenemos una regla, tiramos de un principio. O bien tiramos de un principio de habitualidad, una costumbre, o de un principio informador. Es decir, un valor superior que fundamenta y que nos mandata hacia una dirección. En este caso tenemos un problema, y es que el orden concreto que se ha creado, utilizo el término y el vocablo de Carl Smith, es completamente nuevo. O sea, no puedo utilizar un principio informador del derecho, ni siquiera una regla común del derecho, porque es que no tiene nada que ver con lo anterior. O sea, es que no puedo traer un principio esencial informador del derecho, porque lo que se ha creado en torno a la tecnología, a las redes y toda su instrumentalización es tan novedoso que los vacíos legales que se ocurren no pueden ser colmados. Es decir, ha pegado un salto a la realidad pues, objetiva y subjetiva y virtual tan grande que el derecho no es capaz de alcanzarlo. Y por lo tanto, las normas de orden que se dan de manera inmediata, que eso sigue siendo derecho, lo que yo pacto con el usuario o pacto con una empresa, no puede ser luego suprarregulado en otra norma anterior, porque es que ni siquiera lo ha previsto, porque el derecho no podía imaginar, teniendo en cuenta que tenemos normas del siglo XIX, lo que está ocurriendo hoy en las plataformas. Por lo tanto, necesitan una regulación que haga un equilibrio importante, es decir, que pueda delimitar más que limitar para que las redes sigan siendo lo que parece que son, un espacio, ¿no?, de libertad de pensamiento, de libertad de expresión, donde cada uno puede decir con ciertos límites determinadas cuestiones, aunque ya sabemos que detrás hay una cuestión sesgada y que por lo tanto también hay una manipulación, pero existe un intercambio de opiniones más o menos amplio de cosas que en un principio determinado son tendencia, ¿no? Bueno, pues esas cuestiones que surgen y que a partir de ahí pueden surgir determinadas realidades manipuladas o realidades modificadas o manipuladas, pero que siguen siendo realidades y que algunos las consideran como que son falsas o están falsificadas y que por lo tanto tendría que entrar el derecho. El problema es que el derecho carece de herramientas de integración, o sea, ya no solo de normas, sino que la extensión más grande que tiene con los principios generales del derecho y con la costumbre no es capaz de llegar, porque eso no está previsto y no estaba previsto en nuestro orden concreto de las cosas. Y tiene que surgir y tiene que salir, ¿no? Y por lo tanto, pues tendrá que el legislador escuchar mucho qué es lo que ocurre en esas plataformas para que cuando regule no rompa el orden que crea normativo con el orden concreto que se desarrolla en las interacciones sociales en esa plataforma. Y por lo tanto la regulación se apta. Pero principalmente lo que nos encontramos es que no tenemos herramientas. O sea, no tenemos herramientas de integración, no podemos colmar vacíos legales, no es posible.
Por eso a veces cuando entra el derecho, entran los jueces, son un elefante en una cacharrería, porque utilizan normas que las quieren aplicar de manera analógica y que dicen pues lo contrario a lo que ocurre en esas plataformas. Principalmente ocurre eso. Eso no había ocurrido nunca. Yo te pongo un ejemplo, ¿no? El Código Civil te dice que si tú tienes una jaula de conejos, pues porque claro, pensaba que en ese tiempo prácticamente todos éramos como ganaderos y agricultores, pues tiene una granja de conejos y se mete en el predio que te dice ajeno y le causas un daño, pues lo tienes que pagar, ¿no? Bueno, pues la interpretación jurídica decía, bueno, pues conejo le puedo dar otro concepto, ¿de acuerdo? Pero ese precepto que regula una relación de daño, ¿no? De reparación extracontractual, ya no se puede llevar al mundo tecnológico y al mundo de las redes. O sea, ya no puedo hacer una analogía, ya no puedo hacer una interpretación extensiva porque ya no tiene nada que ver. Su valor, su orden concreto, completamente totalmente distinto, ¿no? Y eso es un problema que a veces ocurre cuando el orden en el que nos encontramos pues ya no es el mismo y es nuevo. Y por lo tanto tenemos que tener una nueva regulación, escuchando mucho lo que se ve y lo que se realiza en esas plataformas, en esas relaciones, para no entrar, pues bueno, entra el poder impositivo como un elefante en una cacharrería. Muchísimas gracias, Marcos. Fíjate, y me has evocado, ¿tú te acuerdas del profesor McLuhan con lo de la galaxia Gutenberg, el Homo Typographicus? Es un libro del 62 donde McLuhan nos decía que, claro, que la gente, como estaba acostumbrado a tener un pensamiento después de otro, según iba leyendo, pues como que la cabeza se te organizaba de una manera que era como que A lleva B y luego a C y luego a D y te costaba ver el ecosistema. Que en el fondo los 4 factores están sucediendo al mismo tiempo, un poquito más, un poquito menos, y es como un cóctel de todos estos factores al tiempo. Y el hombre decía, es que nos están rompiendo la cabeza desde que leemos libros porque no nos damos cuenta que hay ecosistemas. Pero se da un paso adelante Giovanni Sartori en el 97 con Homo Videns, donde dice que, bueno, esto ya de las imágenes ya es fatal, porque tú ya te vas no solo a un pensamiento lineal, sino a un pensamiento que te llena de primeras impresiones con la imagen y, bueno, él llega a hablar de que se produce un daño neurológico, que cuando tú has aprendido una temática que dice, pues no sé, vamos a inventar algo, la conquista de América por los españoles, y te ves un vídeo de 1 hora y ya le ves la barba al señor que baja del barco, que por cierto el otro día me preguntaba a mí César si me acordaba del nombre de las carabelas, y se me olvidó una. La niña, dije la pinta la Santa María. La Santa María, la otra se me ha olvidado, la niña, que me lo dijo él. Y dice, y te hace un daño neurológico porque ya se te queda la imagen del señor con la barba, el barco de color tal, el señor que recibe allí en América, que tiene ya esa pinta, y ya se te ha generado la primera impresión y tú cada vez que te hablan de que has llegado allí a América, siempre ves al mismo señor allí. Y no tienen manera de quitártelo. No habla incluso de un daño neurológico, ¿eh? Fíjate qué fuerte, ¿eh? Bueno, sí, el mundo de las redes sociales es ya el acabose, porque es lo de McLuhan con lo de Sartori, pero ya multiplicado a la 15 potencia, que es una cosa ya que te encuentras muchísimos especialistas, abro y cierro comillas, ¿no? Lo digo con ironía, que se han visto un vídeo de 1 hora, te declaman y te repiten, pero se nota que no hacen lo que hacemos tú y yo, que cuando queremos entender un tema nos compramos 10 libros y al cabo del 10 libros estamos más liados que al principio, pero empiezas a ver un poquito, empiezas a hacer, yo creo que esto apunta para allá, yo creo que esto apunta para acá, ¿no? Y ese era un apunte. Y el otro apunte es que has traído a Carl Smith y es que es perfecto para, y yo que sé que tú te tienes estudiado a Carl Smith de verdad, no como yo, que lo tengo con alfileres. Carl Smith, al final de su vida, lo dice el profesor Byung-Chul Han en uno de sus libros, cambió su idea de quién era el soberano. Él había dicho toda la vida, que es lo que conocemos, el soberano, el que controla el estado de excepción. Eso es lo que hemos repetido, nos hemos estudiado y demás. Y él al final de su vida dice, el soberano es el dueño de las ondas. Él le tenía miedo a la tele, a la radio. Decía, el tío que sepa mandar mensajes a través de este medio se no me come toda mi teoría política. Y quería a lo mejor para terminar, ¿no? Por tu alma de jurista que tienes, tu alma de jurista, que me digas qué le pasó a Carl Smith, al pobre, al final de su vida, y qué nos va a pasar a nosotros, porque si un pedazo de jurista como Carl Smith se asustó hasta la médula por lo que venía, ¿dónde estamos ahora, Marcos?
Bueno, yo recojo tus palabras. Yo creo que lo que tuvo es un daño neurológico. Se quedó tan alucinado que dijo, el soberano no es quien decide sobre el estado de excepción, sino quien es capaz de mandar este tipo de ondas y hacerle ver a la gente una realidad que no existe y manipularla, ¿no? Completamente estamos en un momento, en una era completamente apasionante y también de mucho riesgo, porque el derecho se basa y se asienta, el derecho como orden, se asienta en la realidad, en lo que es la objetivización, ¿de acuerdo? No en la subjetivización que podría ser el derecho subjetivo. Hablo del derecho con D, grande. La ciencia del derecho se asienta sobre la realidad, sobre una realidad que en un principio prácticamente ni tú ni yo podemos discutir y por lo tanto piensa siempre que el derecho es relación. El derecho no puede crearse con uno, se crea cuando somos dos. Siempre busca el centro de imputación, quién ha hecho esto y a qué consecuencia y en segundo lugar, si se determina un derecho, es una relación de poder. Yo ejercito el derecho frente a alguien, ¿no? O frente a algo. Entonces, en este caso necesito una realidad. La nueva era está quitando esa realidad y está creando muchas realidades que en un principio son casi tangibles. La gente cree que lo que ve es y la plataforma se lo está dando. El derecho no está, el derecho no estaba preparado para eso. El derecho en el sentido más estricto y más profundo. La realidad, la objetividad, el orden estaba basado en una objetivización de lo que tú y yo estamos de acuerdo. Hoy está ahora mismo, ¿no? Una tarde preciosa y no está lloviendo o en Sevilla o donde tú estés. Sin embargo, ahora eso se discute. Y si discutes con herramientas que tienen argumentación. Y eso es un problema para el derecho, porque el derecho siempre tiene que decidir, no tiene capacidad. Otra cosa es lo que decide un juez, pero el derecho decide. El derecho es coacción impositiva por alguien que tiene un poder. Decide sobre A o B y por lo tanto no puede quedarse en medio. En medio se queda lo que es el poder de conducción, el poder gubernativo. Cabe la posibilidad de algo ecléctico, pero el poder judicial con respecto al poder ejecutivo, esa es su principal diferencia. Tiene que decidir siempre. Siempre tiene que haber una resolución. Por eso se llama resolución. Porque la solución ya la trae una parte A, una parte B. La justicia lo que hace es resolver. Resuelve sobre lo que se ha venido a ser solucionado por las partes, pero que no están de acuerdo. Y para eso necesito una realidad. Y esa realidad, con las plataformas, con la inteligencia artificial, con la tecnología, ya no la tenemos fija. La tenemos atomizada y además acreditada de que la realidad depende de cada uno y las herramientas así nos lo dan, ¿no? Y eso es un problema. Eso es un problema para incluso la identidad de uno. Y sin identidad no podemos tener entidades. Y eso para el derecho es una bomba a sus líneas de flotación. Derecho como orden, no derecho como ley, que solo impone el poder a través del boletín oficial. De hecho, como relación de costumbre, de orden concreto para vivir en armonía y en cooperación y en relación normalizada con mi vecino o con mis amigos o con mi familia. Eso es un problema, porque a cada uno nos están insuflando una realidad distinta con mecanismos que podemos tocar y eso nos enfrenta a cada uno. Y el derecho, en caso de conflicto, tiene que decidir y tiene que decidir sobre una base objetiva. Y eso es lo que está desapareciendo con las tecnologías y con la inteligencia artificial. Un reto enorme para el derecho del siglo XXI más allá. Pues interesantísimo lo que nos dices, que creo que es un colofón perfecto para el programa. Marcos, ha sido un gustazo tenerte en Terra Crítica y desde luego creo que nos has ilustrado, ha sido ameno, te hemos escuchado con muchísimo cariño. Y bueno, seguro que vamos a hacer más programas, ¿no?, de corte jurídico, porque se me ocurren la tira de temáticas que ahora mismo son de verdad la frontera del derecho, y hablarlas contigo siempre es un gusto, porque sé que tú no paras de leer, que tú eres un friki como yo, que estás leyendo libros y libros y libros el día entero y por lo menos hacemos lo que podemos para tratar de entender lo que nos viene por delante. Bueno, vamos a darle las gracias también a César, que ha estado ahí a los mandos técnicos. Y Marcos, un abrazo muy grande y esta es tu casa. A vosotros encantado y espero que nos veamos muy pronto por aquí.
Venga, un abrazo para todos. Hasta luego.